¿Cómo están mis queridos amigos en esta hermosa noche de 12 de junio, hoy viernes? Hoy es un día muy especial. El país está paralizado y no es para menos. Hoy juega la selección paraguaya, la albirroja, y estamos con ese fervor después de 16 años buscando este sueño. Así que yo también estoy pendiente de todo lo que vaya a suceder en instante. 22 horas entran los jugadores a la cancha, nada más y nada menos que con el local. Así que desde Identidad PI, como paraguayos, damos todo nuestro aliento y toda la preparación para este gran partido. Por ese motivo vamos a pasar, hoy no va a ser el programa, no va a ser en vivo, vamos a pasar los mejores instantes de estos 3 meses de Identidad PI, para que todos juntos podamos disfrutar, ojalá, de un gran resultado de la selección paraguaya. Añuán Barete, gracias. Adelante, albirroja, adelante. Tengo la oportunidad de tener a una persona muy importante para mí en los últimos años de mi carrera. Yo siempre digo, un gran mentor que yo tengo, yo le respeto muchísimo en muchas áreas de mi vida, me ha ayudado con sus consejos. Él no necesita presentación, pero por una cuestión protocolar le voy a presentar. Él ha sido tantas cosas, es doctor, es abogado, ejerce de alguna manera la profesión, ha ejercido, es un diplomático, fue canciller de la nación, fue embajador, hasta hace poco fue ministro del Interior, en su momento también de Industria y Comercio, de tantas cosas. O sea, es una persona que ha vivido tanto. Principalmente, si yo tuviese que decir, un gran experto en política y un gran comunicador, de los mejores que tenemos en el Paraguay. Esta música que le pedí al director me trae muy lindos recuerdos, de llena de emoción. Con ustedes, señoras y señores, el doctor Euclides Acevedo. Dame gas, es lo que suene fuertísimo. Que suene ese acordeón, por Dios. Qué linda canción. Mi querido doctor. Muchas gracias, Salim. No dejar de sorprenderme con esto de la música de Bernardo Ábalos y Chacho Fernández, Virgen Querida. Realmente me conmueve. No pierdo ya la vergüenza de emocionarme. Me encanta. ¿Verdad? Pues haceme sonar. Haceme sonar. Soy tu querido amante. Ella fue el mico con la serenata de la Jaimía con la serenata, güey. Abuela. A la Ichuco, vea. Lo más la serenata o guarajada. Ese guarajada de músicos allá. De que en una mala casa, claro, por supuesto. A lo más la cuñata ahí un pitache pope. Además con la extraña comprensión del que llevaba la serenata. Esa es una historia que un día vamos a hablar. ¿En serio? ¿Se llevaba en trío? Sí, en ¿Cómo trío, era? pero hubo serenatas con orquesta, la orquesta típica Orrego. Me acuerdo mi amigo el doctor Ricardo Lugo Rodríguez, que paz descanse, llevaba la serenata con la orquesta típica Orrego. Alquilaba un camión para alzar el piano. Imagínate vos. Porque esa es una costumbre, un hábito urbano, me refiero a Asunción, en las serenatas del interior es otra cosa. ¿Ah, sí? Lamentablemente ese hábito ha sido abandonado y debería ser estimulado porque forma parte de nuestra identidad. Y ya que estás en esta patriótica labor de recuperar, mantener, enriquecer y divulgar nuestra identidad nacional, debería hablarse de vuelta de la serenata. Estos que son candidatos a intendente, no los escuché ni una sola vez apelar a la resurrección de la serenata. Todo el mundo te habla de limpieza de las plazas, la transparencia, y se olvidan del contenido vital de nuestra cultura, que es la música, que si no va acompañada por la pasión y el amor, no tiene razón de ser. Doctor, siempre es un placer. Y quiero que sepa que este tema del patriotismo, si bien yo hace mucho tiempo lo siento, vos sabés, pero se llenó de furor en estos últimos años contigo. Así que vos has sido un gran
impulsor de eso. No, vamos a ser justos. Yo te acompañé en esa pasión que tenés por la historia. Y quien no conoce nuestra historia no puede ser paraguayo. Y el que no es paraguayo no puede ser latinoamericano y tampoco va a ser un personaje ecuménico, porque la cultura de uno nos permite movernos con soltura ante otras, convivir con ellas, con las otras culturas, amarlas, copiarlas, aparearnos si hace falta. Por eso es que tu labor, y vengo, entre otras cosas, para apoyar entusiastamente el esternón de tu programa, el plexo solar, que es justamente nuestra identidad, nuestra historia. Y bueno, estoy orgullosísimo de estar después del Boejara David Galeano. En realidad, él más que profesor es un maestro. El profesor enseña, el maestro educa. Y esta noche he visto que David Galeano, en su acostumbrada pedagogía, no solamente compartió contigo conocimientos, sino que ya pues harán de Ari. Ojalá maitando. Poneme por suavecito un bolerito de los Panchos, solamente instrumental. Yo sé que al doctor le gusta mucho el bolero, pero el instrumental suave y leve. Quiero hablar con el doctor Euclides brevemente, después tengo algunos para el final puntos importantes de preguntarle. Doctor, yo quiero preguntarte para que vos nos cuentes aquellas cosas que la gente no sabe del doctor Euclides Acevedo. El doctor Euclides es la figura pública, todo el mundo, lo que conté, todo el mundo sabe. Te quiere la gente, te respeta. Pero, ¿dónde nace el doctor Euclides Acevedo? ¿Con qué idioma? ¿Con qué sonidos? Contá un poquito. Vos sabés, y mucha gente ya lo sabe, porque no sos el primero que pregunta, y muchos que escucharon ya no se acuerdan, y para los amnésicos, yo nací en un obraje de Puerto Casado, en un obraje del Chaco, en un paraje del Chaco. Se llamaba Cerro Colorado, el obraje donde nací. Digo que se llamaba porque ya no existe. La invasión de la modernidad o la depredación de los bosques que me arrullaron han desaparecido. Y ahí escuché el canto de los pájaros, el atardecer sublime. Jungla, mi enamoramiento por la selva, por el canto, por el idioma, por la lengua, que no es solamente el guaraní, sino que también el sanapaná. Y ayer hablábamos con este primer abogado ayoreo, que nació en Campo Loro, lo importante que es la lengua y la actitud que uno tiene que tenerla ante ella. Y yo creo que hoy David Galeano nos demostró la importancia de ese enamoramiento por la lengua. Enamoramiento por la lengua. Un poco despacito de esa canción, por favor, que no quiero que eso solate con la voz del doctor. Doctor, viniste a la Asunción. ¿Qué idioma hablabas cuando viniste a Asunción del Norte? Y hablaba solamente guaraní y algo de sanapaná que no entendía ni Dios. Y yo cuando entré en la escuela Federico Chávez, mi maestra me dijo... Federico Chávez, ahí en Ayola I-22 proyectada, en las faldas del entonces Cerro Tacumbuco, que ya no existe. Y ahí me pasaron algunas cosas que otro día o ahora se puede contar. Y en la escuela me dijo mi maestra, vas a tener que hablar el español, o si no, vas a salir de la escuela jarejo lleguita chacope. Entonces vine y le dije a mi mamá, se me atraco y se la castellano a lleguita chacope, ya lleguita. Bueno, se me envió. A partir de ahora vas a dominar ese idioma. ¿Cómo? Vas a dominar el español. Castellano, veían. Español. En español. O sea, el español. En realidad la palabra es castellano, pero el español. Y me dediqué con pasión, con abnegación, con el amoroso acompañamiento de mi maestra que aún vive. La maestra se llama Brunilda Bernal Font. Sigue viviendo, una
maestra adorable, porque y después tuve otras maestras que me acompañaron con cariño y les tengo un afecto y una gratitud tremenda. Y no solamente, no digo que dominé, pero hablé bien el español gracias a mi maestra, quienes tampoco persiguieron mi primer amor a mi lengua materna, que es el guaraní. Me decían, seguí hablando el guaraní. Y mis compañeritos todos hablaban guaraní, que eran de un barrio, de un arrabal de Asunción entonces. Y mis compañeros de escuela, que los recuerdo siempre con cariño, fueron los más solidarios. Mis compañeros militantes, pocos me visitaron en la cárcel. Mis compañeros de escuela nunca me abandonaron. No, por lo tanto, por la escuela Federico Chávez para mí es mi primer amor. Qué lindo. Es en esos momentos difíciles de la prisión, ahí se ve quiénes son los amigos. Sí, ahí se ve quiénes son los amigos, ahí uno valora la solidaridad y también uno diagnostica la ausencia. A veces ausencias explicables, ausencias ingratas y presencias a veces increíblemente solidarias, porque gente que vos no esperabas que te iba a visitar, te visitaban o te enviaban un saludo. No hacía falta que se fueran, por lo menos cuando estábamos presos en investigaciones y en la tercera no te podía visitar nadie. Pero ya en Tacumbuy en emboscada sí. Entonces, la vida te enseña muchas cosas. Y yo creo que a esta altura de mi vida, y muchos hablan de la vejez, pero como te dije una vez, no es que uno haya llegado a la vejez, sino que nos llegó la tarde. Y no tenemos el rostro arrugado, sino que tenemos nuevos mapas, tenemos una nueva vida, y de balde nos quieren echar a los viejos, porque eso sería quemar los libros o arruinar la memoria, como diría Serrat. Pero creo que la vida hay que vivirla, hay que compartirla, y cada vez uno tiene que ir prescindiendo del odio y del rencor y buscar siempre el encuentro y la reconciliación. Amo a Pope, ¿para qué uno quiere vivir con la amargura? Cualquier cosa menos ser amargo. Total, el corazón siempre tiene que estar disponible. Un deporte, ¿ves? A mí hola, Pita, esta carcajada sincera. Doctor. Nina será. Doctor querido, hay algo que yo recuerdo que vos me compartiste un día. Me gustaría si podés compartir, porque tiene que ver con, creo que un hito de tu vida. ¿En qué año fallece el coronel Rafael Franco? El coronel Franco muere el 15 de septiembre de 1973. 73. 1973. Y si yo no estoy alucinando, porque esto no lo leí, esto me lo contaste en alguna conversación, hiciste tu primer discurso político en las afueras del cementerio. No, en la misma Recoleta. En la misma Recoleta. Ya con la luz apagada, porque se ordenó. La autoridad ingrata de entonces, con un héroe como el coronel Franco, ordenaron que se apaguen las luces, pero los militantes del Partido Febrerista y los excombatientes llevaron velas y prendieron. Y ya en la oscuridad, por esas ocurrencias del destino y el afecto y admiración que profesaba a mi padrino, el coronel Franco, y bueno, tuve que hacer mi primer discurso político en guaraní. Sin micrófono. A micrófono piodita, sin después el eléctrico, pero después de la electricidad, huepaño. Sin Facebook. Entonces, nada, celular, solamente vela y sentimiento. El oído tolerante de una audiencia que despedía nada más y nada menos que a la espada más brillante de la guerra del Chaco, el coronel Rafael Franco, que al decir de Caballero Figún, desde la oscura bruma de la gloria, con un sablazo bajaste a los Andes al enemigo. La tristeza bostezaba, el viento se dormía, y en el campo del Chaco lleno de metrallas quedó tu fantasma en el silencio. Y ahí no la... Coronel Franco. Permiso.
Vamos a ver un aplauso a este señor. Dígame si no es un maestro. Maestro, ¿se acuerda una parte de lo que dijo ese día? En realidad lo que me acuerdo es, no sé cómo se me ocurrió, recité una estrofa de Che la Reina, porque sabía que era una de las músicas favoritas de mi padrino, contado por mi padre, que era amigo, camarada y compadre del coronel Franco. Le gustaba decirlo, y me vino a la memoria y dije, recité una estrofa de Che la Reina, Ajata Shishina. Ajata Shishina, la música original. Y bueno, esa fue mi primera intervención en guaraní, después con el correr del tiempo, porque hablar guaraní no es tan difícil, no es complicado, más aún si es tu lengua materna. Pero hacer un discurso político en guaraní es otra cosa, o sea, es mucho más complicado. ¿Por qué? Porque tenés que explicar el cambio de las estructuras, tenés que explicar lo que es la transparencia, lo que es la lucha por la libertad, o por lo que estaba explicando David Galeano, la búsqueda del tecoyoyá, que finalmente es el objetivo de los guaraníes, de nuestros ancestros, que amaban más la igualdad que la libertad. El tecoyoyá. ¿Acuángan de por ahí, maestro? La tecoyoyá, va. Daipori jamón burí, hueteri, ointa. Porque, ¿de qué nos sirve el ejercicio de la libertad si no tenemos la libertad de gozar de la riqueza y de la prosperidad? Porque la libertad finalmente nos hace simplemente iguales ante la muerte. Pero nosotros tenemos que ser iguales ante la vida, y la vida es prosperidad, la vida es riqueza. La pobreza es una condena. Entonces, el tecoyoyá debe ser la búsqueda permanente, y el tecoyoyá es igualdad para todos y entre todos. Acá los iguales son unos pocos, y el resto no viven mejor, sino que viven peor. Dale idea. Esa gran bonanza macroeconómica de la que tanto hablamos se traduce a ese 90%, a esa señora, a ese señor que está mirando el programa. Para nada, porque el crecimiento se convierte en desarrollo, y el desarrollo se vuelve igualdad cuando la riqueza se distribuye equitativamente. Acá el privilegio es para unos cuantos. Ni siquiera creo que sea el gobierno colorado. En todo caso, un gobierno colorado sin coloradismo, porque la que manda es la oligarquía de la vacunocracia, de los vialeros, de los banqueros, de los comisionistas, cuya participación no solamente no ignoro, sino que la estimulo. Pero ya barajacuana, tañanderipitipana. Finalmente lo que nosotros buscamos es la distribución de la riqueza, no la distribución de la pobreza. Por lo tanto, estoy de acuerdo que los empresarios y los industriales sean ricos, pero que los pobres dejen de serlo, porque finalmente la fuerza de su trabajo permite la prosperidad de ellos. Y ahí donde el Estado tiene que gestionar, donde el Estado tiene que meterse, porque el Estado es un Estado social de derecho, y eso significa apoyar al más vulnerable, al más necesitado. Finalmente nosotros somos de origen comunero. A ver dónde hay por y casta social. Bueno, sin embargo, de hecho existe precisamente porque el crecimiento, esa prosperidad macroeconómica de la que hablabas, alcanza a unos pocos y margina a muchos. Maestro, quiero hablar de 6 nombres y pedirte que en unos 20 segundos por nombre me digas lo que sentís, lo que considerás de estas personas que han sido importantes, algunos más, otros menos, en diferentes áreas del Paraguay. ¿Te parece? Adelante. El primer nombre, y acá le pido a dirección que me acompañe con las fotos, para que es el general Bernardino Caballero. Caballero es un nombre fascinante, pero yo creo que más fascinante que en la guerra es fascinante en la paz.
y no solamente como reconstructor, sino como creador de la cultura de la tolerancia. Porque si alguien era tolerante, era caballero, que podía hacer todo lo autoritario que quisiera, y no lo fue. No fue autoritario. No. Habrá sido con autoridad su comportamiento, pero autoritario, caprichoso no era. Para nada, era muy tolerante. Qué virtud. Emiliano Rivarola Fernández, o R. Fernández. Y no es solamente el poeta del pueblo, el poeta para el pueblo, sino que es un héroe de la guerra y por sobre todas las cosas, creo que Emiliano R. Fernández es el que toca el alma nacional, el murmullo de la raza. La doctora Serafina Dávalos. Reivindica a la mujer paraguaya que nos dio la libertad, la mujer paraguaya que nos dio la vida y defendió nuestra independencia. Serafina Dávalos la reivindica y la reivindica desde la mirada de la cultura, del conocimiento. Abogada, inteligente y sobre todo decidida, porque la cuñaco lo mitad un huerecote en Viporura monte. Y ella dijo, no, la mujer hay que reivindicarla. Y fue una paraguaya, hace más de 100 años. Sí, señor. Qué fuerte. Que hablamos un poquito de él, pero ahora lo hacemos oficialmente. El coronel Rafael Franco. No solamente un héroe militar, sino sobre todas las cosas, una seña de identidad, lo que debería ser un presidente, un hombre de Estado. No solamente inteligente, sino por sobre todas las cosas austero y con un alto sentido de la patria. Yo no conozco a alguien que caminara al patriotismo como caminara con su renguera de lujo al coronel Rafael Franco. Y va por la... Y cuando... Hipotí mundo, ve. Así ya dijo Villaguay. Cuando le recibió a aquellas personas en su casa, en Trinidad, y tuvo que pedir prestado el cubierto. Él tenía que recibirle al embajador de Egipto. Y le dijo, de Idamia, Outa, Caraí, embajador, a la pinta Rafael, no me avisaste con tiempo. Y envirecó. La cubierto, le dijo. Envirecó doña de Idamia. Y entonces le dije, vamos a prestar del vecino, por ando. Prestó del vecino los cubiertos para atenderle a un embajador. Tenía cubiertos solamente para su familia, no para invitados. El presidente de la República. Doña de Idamia Solalindo le dijo, Rafael, no tenemos los cubiertos para tan excelente invitado. Bastante de calcular. ¿Te parece que hoy día podría... No. Estamos demasiado lejos de eso. Bueno. Nombre polémico, pero importante en nuestra historia. General Alfredo Stroessner. Alfredo Stroessner es un hombre que irremediablemente va a tener que pasar a la historia. Lo recordábamos hace poco a Epifanio Méndez, que era presidente del Banco Central, crisis política, la ARP se opuso tenazmente a las pretensiones de Epifanio, que no quería que se alzara el precio de la carne. Federico Chávez lo deja de lado, le saca del Banco Central. Entonces él conspira, lo echa a Chávez y le pone a Stroessner. Y le dice, ni estuvo tan poco tiempo, ni Epifanio fue el héroe civil convertido en futuro presidente. Murió en el exilio, Stroessner también murió en el exilio, pero estuvo 35 años. Tuvo que gobernar irremediablemente. Fui su prisionero casi 3 años. Una de las cosas que yo más admiro de usted, maestro, y le he dicho, es como usted, esas situaciones difíciles, esas persecuciones que solamente usted sabe que vivió, ese rencor ha dejado de lado y ha subido encima de esa tormenta del rencor. Es una cosa muy, muy difícil de encontrar. Se puede cuando fuiste bien educado y sobre todo cuando tu objetivo nunca fue la venganza. No renuncio al derecho al desquite, pero jamás apelaría a la venganza.
La venganza de los hombres pequeños, de los espíritus imbéciles. Último nombre y después un concepto final. Lino César Oviedo. El último caudillo militar. También había ordenado mi desaparición física. Conozco a los que querían matarme. Pero después, como toda la vida política, te hace extraños compañeros de viaje. Me reconcilié con él y terminamos siendo amigos. Lamento que se haya marchado de la tierra, porque podía haber sido un contribuyente a la reconstrucción nacional de este Paraguay desteñido de patriotismo y de amor a nuestra historia. Lino Oviedo fue un buen militar y un político que lamentablemente no estuvo en su propio destino. Doctor Euclides Acevedo, que tus días sean llenos de salud emocional, física. Son una bendición para muchos de nosotros. Gracias, maestro. Gracias a vos y por sobre todas las cosas sigamos apostando al embosivo amboraísmo. Uno de el comunicador que yo más admiro, sin duda, una inspiración, un hermano mayor. Te quiero ver bailando, que se escuche esa... Seguimos con más Identidad PI. Sin más preámbulos, mis queridos amigos, quiero aprovechar estos minutos plenamente. Nos decía el señor Roberto Paredes, escritor y periodista renombrado en nuestro país, que el Paraguay fue recolonizado después de la guerra del 70, específicamente en 1869, después de la invasión. ¿A qué se refería? Con ustedes, don Roberto Paredes. Arrancamos ya directamente porque el tiempo es corto. Algo... Tiene mucho... Arranco con lo que dijo nuestro Mboejara, ¿verdad? Y lo que había dicho Emiliano, que la raza guaraní no va a terminar. Pero de que hubo intentos de recolonización, fueron fuertes, y es de lo que hoy hablaríamos. Okay. Se ocupa Asunción en el 69. 1869. Y una persona satanizada por muchos, pero que yo creo que es gratuito, ese desprecio, era el duque de Caxias, que tenía un gran respeto hacia el Paraguay, ¿no? Al punto que él entra a Asunción al frente de las tropas brasileñas y el mismo día se retira, el primer día, comunicándole a don Pedro II que para él la guerra había terminado. Y se retira. Ahí don Pedro II le nombra a su yerno, el conde de Eu. Totalmente. ¿Sí? Exactamente, un personaje bastante... Se chifló después por un tema así grave que le afectó muy personalmente, que podemos narrar en otra ocasión, tal vez valga la pena, ¿sí? Okay. Pero ahora, para avanzar con rapidez, importante, en ese momento, antes de terminar la guerra, ya se forma un triunvirato con el permiso de Brasil y de la Argentina, de los gobiernos más fuertes que constituían la Triple Alianza. Y ese gobierno presiona por la realización de una constituyente que se acepta realizar, pero ya cuando sí formalmente terminó la guerra, en el año 70. Y en 1870 la ocupación militar comenzó en Asunción, en 1869. Y terminó 10 años después, en el 79, una cuestión que yo creo que hay que de alguna manera aclarar, porque los historiadores por lo general dan por terminada la ocupación en el 76, cuando en realidad existía todavía la ocupación militar, porque la Argentina reclamaba Villa Occidental, que en el 76 se sometió a arbitraje. ¿Sí? En el 70, al firmarse, al constituirse una constituyente medio casi, ahí tengo la lista de todos los nombres, eran 36 personas designadas, en algunos casos surgió la bolilla negra, del Brasil o de la Argentina, este no va a ser, este va a ser, ¿sí? Los dos tenían sus hombres aquí, sus representantes. Directamente. Directamente, y había una puja,
poderes muy fuertes entre ambos, entre Brasil y los argentinos. Lo cierto es que se hace una constitución copiada de la constitución de 1853 de Juan Bautista Alberdi, la constitución argentina, y es la que se aplica acá. Directamente. Directamente se aplica acá. Es más, hace referencia a una realidad que no tenía nada que ver con la realidad paraguaya. ¿Cuál era la realidad paraguaya? La realidad paraguaya es de total destrucción, estábamos en ruinas. Literal. Se arrancaban los rieles de las vías de ferrocarril y se cargaban en barcos y se llevaban a la Argentina. Se rapiñó. Se rapiñó el Paraguay. Y justamente te quería, de eso me olvidé comentarte, que al irse el conde de Eo, se iban a asaltar los cementerios. Porque en la época, Salín, los familiares le enterraban a sus abuelos, a sus madres, a sus padres, con lo que más apreciaban, que eran cosas de valor. Sus joyas. Sus joyas, la copa que tenía de plata o el vaso de plata con que la mamá tomaba alguna cosa. Todo eso, ¿no? Se revisaba de todo, las joyas, dentaduras, de todo, una locura fue. Y este señor de Caxias, el duque de Caxias, o conde de Caxias, determina que la tumba de Eduviges Díaz no se tenía que tocar. Después, el resto es de ustedes. Y así se hizo, ¿verdad? La única tumba respetada fue la de José Eduviges. Él le respetaba mucho. Hace poco estuviste cerca de su casa, he visto, sí. Te vi por televisión, era de Pirayú. De Pirayú. De Pirayú. Bueno, se hace esa constituyente, prácticamente se le impone al Paraguay una constitución. Y una constitución que, como dicen muchos historiadores del derecho y de los procesos socioeconómicos de América Latina, rompe con lo que era esencial en el Paraguay, que era el modelo estatista, digamos, el Estado como el factor fundamental de acumulación de la riqueza. Eso fue el cambio principal. Es el cambio principalísimo y se traduce incluso en artículos muy específicos que me gustaría que leas, porque ahí se le da luz verde para el segundo saqueo, que ya no era un saqueo externo, era el saqueo interno. Se abren las puertas para que las tierras públicas, que pues todas las tierras eran de propiedad del Estado, ¿verdad?, pasaran a manos de sectores privados que eran capitales argentinos aliados, se le llamaba anglo-argentino, de hecho, claro, pues estaban aliados a los ingleses. Así se creó la industrial paraguaya, un monstruo de empresas, solo para centrarnos en uno, que llegó a explotar a 40.000 mensús. Ahí nacen los mensús. Ahí nacen los mensús. ¿Y sabes qué quiere decir la palabra mensualero? Claro, de ahí viene. De ahí viene de mensual. Ya entraban los endeudados. Ya entraban los endeudados. Entraban los endeudados porque ellos, todo lo que se les iba a pagar tenían que comprar de los almacenes. O sea, el día uno vos ya estabas debiendo plata. Llegaba a final de mes y vos estabas con deuda, no podías salir. Era un nuevo modelo de esclavitud que se inauguró ahí, pero que no solamente se dio ahí, se dio en todas las regiones donde los capitales anglo-argentinos y brasileños penetraron, porque hubo una competencia enorme. Mate Laranjeira, esa empresa monumental, también se dedicó a ambas actividades centrales. Primero a rapiñar los yerbales, que eran fuente de nuestra riqueza, una fuente de inmensa riqueza. Ya de la colonia. Ya del tiempo de la colonia. Sí. Pero eso se exterminó, literalmente. Hay lugares que inclusive en tiempos de Stroessner fueron denominadas capital, Nueva Germania, capital de la yerba mate. No hay una planta de yerba mate. Una planta no hay. Eso terminó. Historia eso, ¿sí? Un proceso largo, y después se extendió hacia el Chaco detrás de la extracción del tanino, ¿verdad? Y se eliminaron los quebrachales hasta el punto en que hoy, en cualquier lugar, cualquier sitio, vos escuchás
que se hable o lees que se habla de que el quebracho es una planta bajo riesgo de extinción. ¿Sí? Y culturalmente, ¿qué podemos decir? Porque yo me imagino, si yo nazco en un país donde somos prominentemente iguales, el hambre no es la orden del día, nos contaba la otra vez que estaban bien alimentados los paraguayos, claro, según los relatos. terminó ya, sí. Y de repente 10 años después o 5 años después, me encuentro en un país tomado por el capital privado. Culturalmente, ¿cómo hicieron para colonizarnos? Claro, y fue un proceso. Por eso me gustó lo que dijo nuestro Movejara, porque en realidad yo creo que Paraguay sobrevivió a eso y me gustaría explicar todo el proceso, ¿verdad? Pero se prohibió hablar el guaraní. Una de las medidas que en el campo cultural más fuerte, porque no debe haber mayor riqueza cultural paraguaya que su idioma, el idioma guaraní. O sabes que hasta un filme totalmente hablado en guaraní fue premiado en el Festival de Cannes hace unos años ya, ¿verdad?, por la dulzura del idioma. Hamaca paraguaya. Nadie entendió nada, los críticos franceses, ingleses, les gusta, belgas, pero supieron valorar, ¿verdad?, lo que era esa lengua. Y ellos trataron de terminar con esa lengua, algo que fue un elemento defensivo para el Paraguay, y lo sigue siendo hasta hoy día, sobre todo cuando se enfrenta ante gente que no maneja el idioma. Eso se usó mucho en la guerra con Bolivia, por ejemplo. Los bolivianos no entendían ni atrás ni adelante qué decían los paraguayos, o qué planificaban, se transmitían las cosas en guaraní, o sea, se mantuvo el guaraní. Hay una cuestión muy llamativa y que hace alusión a la referencia al que habló el Movejara. Cuenta Mario Maestri, un historiador brasileño, que todas esas prohibiciones fueron resistidas por los paraguayos. En un principio la mayoría eran paraguayas. Como era el país de las mujeres y le interesaba a los hombres las mujeres, siempre les interesó, ¿verdad? Muchísimos europeos se vinieron a conocer el país de las mujeres, porque no solamente era el país de las mujeres, era el país de las mujeres bonitas. Siempre fueron lindas las paraguayas. Siempre fueron lindas. Así nació acá uno de los grandes defensores de la paraguayidad, hijo de un irlandés y de una paraguaya que había enviudado durante la guerra, Juan Emiliano Oleari. Oleari era hijo, sí. Mira. Uno de los, nosotros encontramos acá, pero miles de apellidos ¿Y qué raros. Paraguayo ese, eh? ¿Y qué paraguayo? Sí. Porque es un paraguayo para mí tan influyente que vos podés ser ultra millonario, pero es diferente de hacer la cabeza del paraguayo. El paraguayo piensa como piensa hoy, gracias a Juan E. Oleari. Okay. Y hablando de Juan E. Oleari, te meto ahí estos que se dice 1900 y compañía en los gobiernos de esa época, que se marchaba la marcha Belgrano, que el 25 de mayo era feriado, usted contaba que un sargento era argentino. ¿Eso fue cierto a ese extremo? Eso fue cierto. Eso fue cierto y se dio en los años 1900, en la primera década. Y este personaje se llamaba Elías García, ¿no?, correntino, y fue jefe de policía de la ciudad de Asunción, que era donde se concentraba la mayor parte de la población. Y le perseguía a medio mundo. A las mujeres le prohibía andar descalzas. Que era la esencia. La gente andía descalza. Además está demostrado, lastimosamente muy tardíamente, porque ya no hay lugar donde podemos pisar, que es positivo y hasta curativo pisar tierra con los pies desnudos. Bueno, se le prohibía guardar el dinero en el corpiño. Hasta ahora se hace, y tengo entendido que en todo el planeta solo ven en películas extranjeras que las mujeres que van a los espacios nocturnos para bailar guardan el dinero ahí, ¿sí? Y se le prohibía a las mujeres, pues este señor consideraba poco elegante o nada elegante que más que naco, ¿verdad?, o que fumen, ¿sí?
un cigarrito o un cigarro guazú, como decía. ¿No había respeto, según lo que usted estudió, maestro, hacia la cultura nacional de parte de estas personas? Ningún respeto, y no solamente respeto... ¿Desprecio, podemos decir? Sí. El Paraguay hasta ahora se siente menoscabado. Yo conozco a muchísimos paraguayos que se sienten inferiores, sobre todo a los argentinos, por ejemplo. ¿Tiene que ver con la historia? Tiene que ver con eso. Tiene mucho que ver con esa insistencia, pero así sistemática, brutal, de tratar de reventar con la cultura paraguaya. Muchísimo que ver. Y la gente se avergüenza cuando en realidad hay extranjeros que han quedado aquí, Salín, a vivir por la historia del Paraguay. Pero el Paraguay tiene una historia mucho más rica que trasciende esto, ¿verdad? El Paraguay es el primer país donde se vota para elegir un gobernante. No se votaba en ningún lado. Entonces, muere don Pedro de Mendoza, el primer adelantado, y el rey no sabía a quién nombrarle y le autoriza por carta real a los paraguayos a elegir a su gobernante. Entonces elegía poniendo, según algunos, poniendo los nombres en un cambuchí, en un cántaro. Y ahí una criatura tenía que sacar, y el nombre de salía, salió el nombre de Salín es el gobernante. Así era. Mira qué interesante. Y eso se aplicó durante casi 200 años. No solamente, no fue una cosa excepcional. En ocasiones nombraba el rey, pero por lo general respetaba la opinión de los paraguayos, que eran muy especiales. El segundo adelantado al Río de la Plata, ¿quién fue? Vos recordarás bien. Álvaro Núñez Cabeza de Vaca. Que después ¿Sabes qué hicieron los perros con él? Le encadenaron, le alzaron en un barco y a España le devolvieron a la monarquía española. Y ahí asume de nuevo Domingo Martínez de Irala, que se nota era un político muy hábil. Importante en nuestra historia. Quiero ir... Tuvimos una revolución de los comuneros, una experiencia atípica también, única. Ya en esa época. Pero paralelamente hubo un proceso de ruptura con la cultura guaranítica muy fuerte, que se hizo de dos maneras. Una de ellas a través de las reducciones. El indígena pues no tiene horario para hacer las cosas. Y cuando en una reducción te hacen despertar a las 6, laburar hasta el mediodía, almorzar, después ir otra vez a laburar, después todo ese tipo de cosas, digamos que hace trizas de la cultura, pues la manera de hacer las cosas de la gente. Y eso es, claro. Pero es inconsciente. Es inconsciente. Quiero hacerle esta pregunta de cierre, maestro. Sí. Que me parece la central. Usted nos dice que viene esta constitución liberal en términos ideológicos, en el 70, ¿verdad? Modelo de Alberdi, un liberal. Sí. En un país que tenía como centro el Estado, que era el paraguayo. Claro. A partir de ahí, nunca más encontramos nosotros nuestro rumbo. Reencontramos una fuerte resistencia. Y te estaba por citar que Maestri cuenta que brasileños que venían en 1887, o sea, 27 años después de la muerte, 17 años después de la muerte de Año de la fundación de los López, partidos. tenían fotos de López y tenían velitas así, ¿no? En los alrededores de Asunción. Había gente que, sí, y había gente que pateaba en el sentido inverso. Entre ellos, lamentablemente, una persona, un gran intelectual paraguayo, liberal, que polemizara muchos años con Juan Oleari sobre el tema del lopismo. Cecilio Báez. Muere Mitre y declara luto nacional, ¿sí? Y bandera a media asta durante tantos días en toda la República del Paraguay. Considerado el libertador de la República del Paraguay. Así luego. Ese tipo de barbaridades se hicieron, ¿verdad? Inclusive en el tema de la venta de las tierras públicas, Salín, yo creo que hubo posturas encontradas entre un liberal, para mí doctrinariamente más preparado, que fue José II de Cut, ¿no? Y el Bernardino Caballero, porque las ventas de las tierras públicas se hacen
comienzan a hacerse desde el 83, en que es presidente Bernardino Caballero, hasta el 85, que ya era presidente el general Patricio Escobar. Sigue bajo esa onda, ¿verdad? Interesante es la anormalidad, hubo muchos magnicidios también en la época, porque la primera presidencia de Caballero se cree que se dio en el marco de como continuación de un magnicidio no demostrado, la muerte de Cándido Vareiro, joven todavía, se enferma medio extrañamente, su empleada doméstica desaparece por unos días y se le suministra otro personal para ayudarle y de ahí ya no sale vivo, muere. Ahí se da una reunión en el Congreso para que tomarle juramento a Adolfo Saguier, que era el vicepresidente y por lo tanto tenía que sucederle al presidente. Y se presenta Caballero con un grupo de señores y le dice, impracticable lo que ustedes proponen. Imposible. ¿Y por qué? Porque lo tenemos preso, dice. Entonces, él completó el mandato de Cándido Vareiro de 80 a 82 y después fue presidente constitucional. Después fue constitucional por lo menos. Maestro, llegamos hasta aquí. Qué importante esa recolonización. Gracias. Gracias a vos, Salim. Gracias por esta oportunidad. Y creo que tenemos que hablar mucho de historia del Paraguay. Tenemos mucho espacio. Hay muchos temas, mucho espacio. De tu casa. Fabuloso. Dos partes acá. Gracias. Gracias, mil. Te respeto demasiado. ¿Qué más podemos decir? Qué palabra poderosa la agüille. Gracias a ustedes por elegirnos también, por elegir nuestra señal. Habiendo tantas opciones, ustedes nos eligieron a nosotros. Gracias. Si Dios permite, el próximo miércoles, 21 horas en punto, aquí por la señal de C9N.